estamos en un régimen de libertad y se está permitiendo una avalancha de pensamiento de ultraderecha, y lo difícil es que en el tiempo al que en este momento me estoy refiriendo, en tiempos de dictadura, era muy difícil ser libre porque el régimen eso era exactamente lo que impedía. La democracia no se hace con leyes, no se hace en las instituciones. Yo estoy representando ahora mismo aquí una institución, la institución provincial, pero la democracia se hace en las plazas de los pueblos, se hace en las bibliotecas, se hace en los bares, se hace cuando os estáis reuniendo con vuestros amigos. Eso es democracia. La tolerancia, la defensa de los valores democráticos, luchar contra el racismo, contra la xenofobia, etcétera, etcétera. El tolerar al que está a nuestro lado y permitirle que sea, aunque sea diferente, tenga los mismos derechos y deberes que tenemos nosotros. Eso es democracia. Por otra parte, hablar de concordia. De concordia, desde luego los partidarios de la ley de concordia son los herederos de aquellos que vencieron en una guerra civil y no practicaron la concordia. Fue todo lo contrario. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de establecer un instrumento legal de dudosa vigencia para blanquear aquello que ellos pretenden blanquear. Porque hablar de concordia tenemos que hablar del discurso de don Manuel Azaña en el año 38 en Barcelona, donde predicó aquello relacionado en una ocasión en que España estaba inmersa en una guerra civil, y fue el que dijo, dice, como mensaje que nos están enviando los caídos en esta guerra, y dijo, es el mensaje que desde las estrellas nos mandan, que dice lo siguiente: paz, piedad, perdón. Eso no lo dijo Franco, eso no lo dijo el cardenal primado de Toledo, eso lo dijo don Manuel Azaña. Se seguía un poco, como veis, al final acaban involucrados liberales y absolutistas, progresistas y moderados, revolucionarios y retrógrados, de derechas y de izquierdas. Lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la dinámica histórica de nuestro país, pues la mayor parte de los casos son de izquierda, revolucionarios, progresistas o liberales los que acaban por exiliar. Su poema, Tristes Guerras, sigue teniendo hoy en día plena vigencia como advertencia. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, Tristes. Pensar a Miguel Hernández hoy en Castuera es imaginar que él mismo será restaurador de su propia historia. El poeta libre que vuelve a hablar, no desde la cárcel ni desde la muerte, sino desde la memoria democrática que ha hecho su legado. Muchas gracias. En ese periodo no se permitía hablar de ciertos temas políticos, y si alguien era escuchado criticando al régimen, pues podría ser arrestado, encarcelado o incluso tener pena de muerte. Con la llegada de la democracia, la libertad de expresión pues nos ha permitido opinar libremente, participar en debates públicos y en manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, hoy es posible pues, ver en la tele programas donde se critica al gobierno, o hacer en los periódicos pues, distintas opiniones políticas. Había un gran control ideológico y pobreza estructural, es decir, no tenían derecho algunos a la educación ni a un ámbito laboral. Las mujeres no tenían derecho a la educación ninguna, tenían un currículum más limitado y se les enseñaba labores domésticos. El golpe de Estado de 1936 terminó con la reforma educativa de la Segunda República y con el concepto de una educación laica basada principalmente en fundamento democrático, y volvió a dar protagonismo a la Iglesia en la enseñanza y la segregación por sexo. Los docentes fueron duramente represaliados, fusilados, depurados, apartados de sus aulas o exiliados. En el caso de los maestros de Montijo, todos pagaron un precio muy alto por sus ideas o actitudes, como Martínez de Tejada, Ruiz Lara y Almada Rodríguez, que fueron fusilados, y Maximino Cano Gascón, que conoció la cárcel. ¿Cómo se vivía en el pueblo en los años de la transición española? Pues mucho mejor que con la dictadura, porque se dio un paso muy grande. Yo prácticamente no estaba aquí viviendo en los ranchos, pero en Madrid se notaba exactamente igual que creo que aquí en los ranchos. ¿Qué recuerda usted sobre la dictadura?
Poca cosa, solo lo que me contaron mis padres y mis abuelos. Yo tenía 1 año cuando murió Franco, pero bueno, fui un niño en la transición, vi cómo se votaban las primeras veces, las protestas que había en las calles por aquellos tiempos, a eso sí me acuerdo, pero un poco más. Pero mediante este proyecto en el cual hemos estudiado historias de vida y nos hemos profundizado mucho más en la educación durante la Segunda República, nos hemos dado cuenta que esta historia que estudiamos afectó al modo de vida de mucha gente, la gente que vivió esa época, y también moldeó el presente que vivimos actualmente. Por ejemplo, en Castuera tenemos a Miguel Hernández como símbolo, y posiblemente muchos no supiéramos, yo entre ellos, que Miguel Hernández estuvo tan relacionado con nuestro pueblo. Cuando levantamos la cabeza y miramos ese horizonte, ¿no?, de encinas, olivos y ovejas merinas, pensamos, es que esta es nuestra tierra y tenemos un pasado del que no sabemos mucho. Yo, por ejemplo, me han contado mis familiares que yo tuve un bisabuelo recluido en el campo de concentración, y historias estremecedoras como la que vivió Josefina y Miguel Hernández también estuvieron en mi familia y posiblemente en la de muchos de Castuera. Historias de cómo a mi bisabuelo le tenían que dar a escondidas por la noche un mendrugo de pan por debajo de la verja para que pudiera llevarse algo a la boca. Una de las cosas que nosotros hacemos, tanto en las charlas que damos a institutos como en las charlas que damos a los pueblos, pues no hay que olvidar que no solamente la educación va hacia esa masa que debe ser educada, ¿no?, que es la gente más joven, sino también al resto de la sociedad. Nosotros hacemos también un llamamiento a la sociedad, porque lo que es la memoria democrática no es únicamente un derecho individual que tenemos todos, sino también un derecho colectivo. Y eso es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, pues todos tenemos que ser partícipes de lo que es esa reivindicación de la memoria y la historia para seguir construyendo este país en democracia en el que vivimos y que de verdad nadie quiere que desaparezca. La situación de la mujer en este periodo histórico es una situación de absoluta subordinación, no solo legal, que se reformó el Código Civil para que esos aires aperturistas y de progreso que insufló la Segunda República en la mujer, pues se fueran apagando. Y no se fueron apagando poco a poco, es que fue un apagón en cuanto a libertades e igualdad muy repentino. Pero la subordinación no es solo legal, también es una subordinación simbólica. ¿Y por qué es una subordinación simbólica? Porque la mujer pasa de ser un sujeto de derechos a ser un apéndice del hombre, del marido, del padre, de un sistema que se iba a imponer, un sistema estrictamente y duramente patriarcal. Hay una censura velada, y esto es muy curioso, porque nos hablaban de mecanismos de silenciamiento social, es decir, para evitar el estigma social que muchas maestras podían sufrir, tenían que adecuarse a lo que se esperaba de ellas. Por ejemplo, llevar una falda, muchas maestras en su fase de formación, llevar faldas excesivamente cortas por encima de la rodilla, hablaban algunas, o incluso por debajo de la rodilla, pero estrechas, eso mal. Hasta tal punto que si el cura, muchas maestras de la normal, si el cura pasaba por allí y las veía así, las mandaba a casa a cambiarse y que no volvieran. El campo de concentración se construye aquí cerquita, lo construyen unidades franquistas al final de la guerra para, en previsión de acoger a los prisioneros del Frente Republicano, y tendrá funciones fundamentalmente de clasificación y represión. La represión, por el campo pasarán entre 9 y 15.000 prisioneros. Uno de los problemas que tiene, ya lo contará Antonio esta tarde, a la hora de historiar lo que fue la trayectoria del campo de concentración, es precisamente el desconocimiento de qué sucedió, porque hay gran parte de los fondos documentales que están desaparecidos. Desconocemos si están perdidos o destruidos o en casa de alguien o ocultos en algún archivo, pero desde luego fuera del alcance de la investigación y de la ciudadanía. Bien, por tanto es un campo de concentración por el que se construye en gran medida a raíz de documentos que están capturados en otros archivos, no se conserva
digamos, la documentación, el grueso documental que genera la administración del campo de concentración, que nos ayudaría a entender su dinámica y alcance, con lo cual la historiografía se ha ayudado mucho del testimonio oral y de esas fuentes documentales que ha rastreado a lo largo de muchos años. Adelita lo baja, le limpia el barro, le abraza, lo mira, le besa en los labios. Cobarde es mi amor, ¿qué han hecho contigo? Matarte por la espalda. Sin condena y sin juicio. De noche en el pueblo, jolgorio en la cantina, los guardias alardean de su hazaña entre risas, escancian el vino y a su lado borracho. El patrón brinda por ellos. Les invita a ese trago. Pero lo que quiero yo señalar en este momento, simplemente para acabar esta fantástica jornada sobre diálogos escolares de memoria democrática, de las mejores que hemos hecho en la vida de la Fundación CIBES, y gracias a toda la gente que habéis participado aquí, desde el primero hasta el último, desde la primera hasta el final. Ha sido realmente fantástico. Pero lo que quiero yo señalar en este momento, simplemente para acabar esta fantástica jornada sobre diálogos escolares de memoria democrática, de las mejores que hemos hecho en la vida de la Fundación CIBES, y gracias a toda la gente que habéis participado aquí, desde el primero hasta el último, desde la primera hasta el final. Ha sido realmente fantástico. Estos son de esas jornadas que te quedan señalados para toda la vida en tu memoria. Y poco más queremos decir, sino manifestar nuestro gran agradecimiento a Castuera, a la acogida del Ayuntamiento de Castuera, a todos los que habéis hecho posible la celebración de este encuentro, a los escolares, a las alumnas y alumnos. Ha sido magnífica vuestras intervenciones. Os invitamos a que en la medida posible nos encontremos en Madrid el 29 de noviembre, donde queremos hacer un gran acto de diálogo escolar de memoria democrática a nivel nacional. Queremos que estéis en el salón de lo que llaman en el Ateneo de Madrid la Cátedra Mayor, que es un gran salón de actos de carácter histórico que arranca desde el siglo XIX. En el escenario, que pudierais participar sería una cuestión realmente fantástica.